¿Te preguntaste por qué algunas personas parecen tenerlo todo mientras que otras luchan constantemente? La respuesta está en la forma en que utilizas dos sistemas. Hoy te voy a mostrar cómo activar dos poderosos sistemas que están dentro tuyo, pero que probablemente no lo estás usando al máximo. El sistema de activación reticular, el SAR, y también el tercer ojo. En este video te voy a guiar paso a paso para que puedas activar el SAR y el tercer ojo, y así manifestar la realidad que deseas, ya sea en el amor, el dinero, la salud o cualquier otra área de tu vida. Así que quédate hasta el final, porque te garantizo que este contenido te va a ayudar muchísimo. Y antes de continuar, no te vayas sin suscribirte y activar la campanita, porque te voy a estar compartiendo videos de altísimo valor que no te vas a querer perder. Y ahora sí, comencemos. Antes de empezar te quiero preguntar algo. ¿Estás realmente comprometido en crear la vida de tus sueños? ¿Estás dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en tu crecimiento personal? Porque si la respuesta es sí, entonces este contenido te va a ayudar muchísimo. Veamos qué es el SAR y cómo funciona. El sistema de activación reticular es como un filtro que tenemos en nuestro cerebro. Él decide qué información es relevante para nosotros y qué información ignoramos. Seguramente te pasó que pensabas comprar un coche y de repente ves ese mismo coche por todas partes. Bueno, eso es el SAR en acción. El SAR se basa en nuestras creencias y percepciones, y esto es importantísimo. Se basa en nuestras creencias y percepciones. Si creemos, por ejemplo, en la escasez, el SAR nos va a mostrar oportunidades limitadas. Pero si creemos en la abundancia, el SAR nos va a abrir un mundo de posibilidades. Veamos un ejemplo práctico de cómo utilizar el SAR con nuestra percepción de la realidad. Imagina que estás buscando un trabajo y crees que no hay buenas oportunidades. Entonces, el SAR te va a mostrar anuncios de empleo pocos atractivos o te va a impedir ver ofertas interesantes. Pero, si creen que hay muchas oportunidades, el SAR te va a mostrar los trabajos que realmente valen la pena. Y esto es fundamental identificarlo y reprogramar nuestras creencias limitantes. Reprogramarlas si queremos activar el SAR de forma efectiva. Creencias como, por ejemplo, no soy lo suficientemente bueno, o no merezco ser feliz, o el dinero es difícil de conseguir. Esto nos impide ver las oportunidades que nos están rodeando. Pero, ¿qué tiene que ver el tercer ojo con todo esto? El tercer ojo es la puerta a la intuición. El tercer ojo es nuestro centro de percepción. Nos permite ver más allá de lo físico y conectar así con nuestra sabiduría interior. Seguramente te pasó que tuviste una corazonada que después resultó cierta. Eso es el tercer ojo en acción. Y escucha esto porque es súper interesante. El líquido cefalorraquídeo que baña nuestro cerebro juega un papel crucial en la activación del tercer ojo. Facilita la conexión entre nuestra mente y la percepción cuántica, permitiéndonos captar frecuencias superiores y acceder a información valiosa. Y no te preocupes por la parte cuántica, lo vamos a desarrollar en otras oportunidades. Al activar el tercer ojo, podemos recibir intuición clara sobre qué camino tomar en nuestra vida, qué decisiones son las más acertadas y cómo atraer todo lo que deseamos. También nos permite conectar con nuestra creatividad y con nuestra imaginación, lo que es fundamental para manifestar nuestros sueños. Entonces, al visualizar lo que queremos crear en nuestra vida, estamos enviando una señal al universo y así activamos el proceso de manifestación. Pero vayamos a explorar diferentes técnicas para activar el tercer ojo. Hay muchas formas de activarlo. Una de las más efectivas es la meditación, porque al meditar calmamos nuestra mente y nos abrimos a la sabiduría de nuestra intuición. Otra técnica que es muy poderosa es la visualización. No te preocupes que vamos a estar profundizando cada una de estas técnicas. Al visualizar lo que queremos manifestar en nuestra vida, estamos creando una imagen mental que el universo puede captar y materializar, como decía Neville Goddard. Así que lo que vamos a hacer es crear una sinergia entre el SAR y el tercer ojo, porque el SAR y el tercer ojo son como dos piezas de un rompecabezas que encajan perfectamente. Mientras que el SAR nos muestra las oportunidades, el tercer ojo nos guía hacia ellas. Juntos, estos dos sistemas nos permiten crear una realidad en armonía con nuestros deseos más profundos. Entonces, al activar el SAR y el tercer ojo de forma sincronizada, vamos a poder manifestar nuestros deseos en el mundo físico, como también en el espiritual con mayor facilidad y claridad. Imaginen esto. Imaginen que quieren manifestar un nuevo trabajo. Al activar el SAR,
se van a empezar a ver anuncios de empleo interesantes y a escuchar sobre oportunidades laborales que antes no percibían. Al activar el tercer ojo, van a recibir esa intuición sobre qué trabajos son los más adecuados para ustedes y cómo van a poder destacar en esas entrevistas. Porque así como hay innumerables historias de personas que han utilizado el SAR y el tercer ojo para manifestar sus sueños, desde personas que encontraron el amor verdadero hasta personas que alcanzaron el éxito profesional y financiero. Así que ahora vamos a la parte práctica. Te voy a enseñar algunas técnicas sencillas pero poderosas para poder activar estos dos sistemas. Y no te preocupes, no necesitas ser experto en meditación ni tener conocimientos esotéricos. Estas técnicas son aptas para cualquier persona que esté dispuesta a invertir tiempo y esfuerzo en su crecimiento personal. Y estos ejercicios prácticos los puedes hacer en tu día a día. Y así vas a poder activar el SAR y el tercer ojo. Uno de los métodos que hablábamos es la meditación. El dedicar unos minutos al día a meditar y a conectar con tu intuición va a exponenciar la forma en que te conectas con ti mismo y por consiguiente con tu visión de lo que estás deseando. Y para eso también vas a emplear la visualización. Vas a imaginar que ya lograste todos tus sueños. Vas a sentir la alegría y la gratitud que eso produce. Esto te va a aumentar la vibración de tu deseo cumplido y así hacer un salto cuántico. Y ya te dije, no te preocupes que vamos a hablar de estos saltos cuánticos más adelante. También es importante tener a mano afirmaciones. Repetir afirmaciones positivas que refuercen tus creencias en la abundancia y en tu capacidad de manifestar tus deseos es clave. Es clave para poder reprogramar tu subconsciente y así enviar los comandos correctos para que estos se materialicen. Y otro punto esencial es la gratitud. Agradecer por todo lo que ya tienes en tu vida y por las bendiciones que están por llegar es lo que va a hacer que atraigas más de lo mismo, porque no atraes lo que quieres, sino que atraes lo que eres. Y con estas prácticas vas a activar estos dos sistemas, que es un camino de crecimiento espiritual, que requiere compromiso, disciplina y sobre todo una visión clara de lo que queremos manifestar en nuestra vida, porque no se trata solo de obtener cosas materiales, sino de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Al conectar con nuestra conciencia superior a través del tercer ojo, vamos a poder recibir guía y sabiduría, para poder así tomar las mejores decisiones y vivir una vida plena y significativa. Entonces, con estos dos sistemas activados, nos vamos a abrir a un mundo de posibilidades y a descubrir nuestro verdadero potencial. Vamos a empezar a vivir una vida más auténtica y más alineada con nuestro propósito, porque la manifestación no es un proceso mágico que ocurre de la noche a la mañana, sino que requiere práctica constante, paciencia y confianza en nuestro poder interior. La buena noticia es que en este canal, que no llegaste acá por casualidad, vamos a poner en práctica todas estas técnicas y te aseguro que cada paso que des en este camino te va a acercar más a la vida que deseas. Recuerda que ustedes son los creadores de su realidad, tienen el poder de elegir qué quieren experimentar y cómo quieren vivirlo, y sobre todo no hay que rendirse ante los desafíos, sino utilizar estos obstáculos como oportunidades para crecer y aprender, confiar en tu intuición y seguir adelante con determinación y con fe. Por eso te recomiendo que no esperes más. El momento de actuar es ahora. Y si este video te resonó y sientes que te aportó valor, compártelo con tus amigos, porque al hacerlo no solo vas a estar compartiendo información valiosa, sino que también vas a estar contribuyendo a su crecimiento personal y a que ellos también puedan descubrir su poder interior, pero sobre todo porque lo que das te vuelve multiplicado. Y si no, te reto a que hagas la prueba. Te quiero agradecer por acompañarme en este viaje de transformación. Espero que este video te haya inspirado a despertar tu poder interior y a crear la vida que siempre soñaste. Y recuerda lo siguiente, la realidad es lo que tu mente cree.